¿Qué tal? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a Barra Mirador Universitario, la opción televisiva de la UNAM para la educación a distancia. Como cada semana traemos temas fiscales y esta vez pues traemos también uno que a ustedes les va a interesar demasiado. Mi nombre es Carlos Burgoa y me acompaña aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, amigos televidentes? Gracias por estar con nosotros. Yo soy Miguel Ángel Martínez Uc y vamos a platicar un tema muy interesante, ¿no? Y con un invitado. Así es, estamos de manteles largos. El tema de hoy es el recurso y el juicio de resolución exclusiva de fondo. Y como todos sabemos, pues es un tema novedoso. Se habla de que es un juicio oral, se habla de que, pero pues para no estar hablando tonterías y chismes, mejor, no sé, Miguel Ángel, si nos ayudas a platicar quién nos acompaña. Hoy tenemos el honor, gracias, que nos apoye en estos programas a nombre de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y nuestra UNAM, el maestro licenciado en Derecho y maestro en Derecho, Emilio Margain Barraza. Gracias, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. El maestro Emilio Margain es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestro en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, es miembro de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, del Colegio de Profesores de Derecho y de la Supreme Court Historical Society. Sí. Y socio director del despacho Margain Barraza y Asociados. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. Gracias, contador. Muy amable. Muchas gracias, maestro. Pues vamos a platicar hoy sobre este tema, pues, que se habla que es de fondo, que no sé qué tanto, pero bueno, como siempre nosotros sabemos que estos programas tienen la idea de llevarles a ustedes la información un tanto, comentémoslo así, como desmesuradita, para que la gente nos pueda ayudar a tener una referencia un poco más sencilla, ¿no? Se habla de que es un juicio, maestro, oral. Se habla de que es un juicio, recurso también que va a tener, así como en los Estados Unidos cuando dice un oral se lo imagina, ¿verdad? Sí. Pero bueno, no está todo lleno de madera como en Estados Unidos. O las películas de Tintán. O las películas de Tintán. O de Cantinflas. Novelas. Sí, cierto. Es región 4. Pero así sale, ¿no? Ahí va. No sé, maestro, si nos puede platicar un poco de cómo va el antecedente y cómo llegamos a este juicio. Bueno, en realidad lo que está buscando la autoridad, tanto administrativa como jurisdiccional, tratar de alguna manera de acelerar en algunos casos la resolución de los asuntos que se presentan ante la autoridad administrativa o el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Todo esto tratando de lograr que ya se dejen a un lado todos los argumentos de meras formalidades y entrar a lo que llamamos el fondo del asunto, la esencia, la naturaleza del caso en concreto de la aplicación tributaria. Pero, desgraciadamente, considero que así como está sucediendo en el ámbito penal, y lo comentábamos hace un rato, el problema es la preparación de la gente, tanto dentro del ámbito ejecutivo, el ámbito jurisdiccional, como en el ámbito privado, el problema de la preparación. Es decir, en este sentido, al estar pensando en esto, y lo comentaba en clase en la Facultad de Derecho antes de concluir el semestre, el problema es el contexto en el que vivimos. Realmente entendemos el contexto porque muchas veces al escuchar, sobre todo a personal del ámbito jurisdiccional y judicial, podemos desprender su falta de conocimiento de la realidad de los actos de autoridad frente a los particulares, y esto crea mucha confusión porque a la hora de elaborar un medio de defensa muchas veces se dice que hay que explicarlo con claridad, sí es cierto, pero más que eso, creo yo, es cómo lograr que entiendan la realidad que enfrenta el particular y que esa la está padeciendo en primer lugar, y eso sí lo admito, el contador público, porque es al quien el contribuyente acude de inmediato cuando tiene algún contacto con el SAT, y luego con el abogado que se dedica a la materia, que el abogado debe obtener el reconocimiento de los contadores para decir, sí, ellos pueden participar en la defensa del particular porque conoce la materia y conoce el ámbito legal, que como ustedes saben, lo hemos comentado, doctor, que luego nos confunden, ¿verdad? Porque dicen, por un lado tengo el abogado legal y el otro el fiscalista, pues ahora sí, es que somos, ¿no? Somos algo distinto, no sé, ¿no? Tergiversa. Exacto. Entonces, sobre ese particular, adelante. me parece muy una idea, una visión que siempre he tenido, en donde
pues los contadores, se ha dicho rápido, tenemos aquí a la empresa desde el punto de vista que sabemos cómo lo hizo, cómo no lo hizo. Si en dado caso que llegue una revisión de cualquier autoridad, el primero que dice el contador es, ojalá no encuentre ni esto, ni esto, ni esto, sabe toda la lista de los pecados capitales, día a día. En atento a la ley, porque él hace los papeles de trabajo, él calcula la contribución, las diversas contribuciones, él las determina. Entonces, no tanto a su ley saber entender, porque no es así, pero sí con su conocimiento que tiene de los procedimientos para determinar la contribución, lo hace. Entonces, él se conoce eso, y yo creo que ayuda mucho, aunque él no lo detecta, pero ayuda mucho a determinar conceptos de impugnación o agravios, ¿no? Según sea el medio de defensa. Exacto. Y además hay otros problemas como el que ha planteado la Corte, en el sentido de que toda aquella documentación o información que no se entregue durante la fase administrativa ya después no se puede presentar, o se puede presentar pero no la van a valorar, claro, como el doctor lo señala en un artículo que no sé si pueda decir el nombre de la publicación porque si no me cobran y no creo traer suficiente dinero para la publicidad, pero el doctor no hay problema. Es que en la revista Puntos Finos pues el doctor escribió un artículo sobre este tema, entonces es del mes de que, déjenme ver, bueno, es del mes de marzo de este año, y en ese sentido tiene algunos aspectos muy importantes que son los que me llevan a ese punto de decir, el problema es qué es lo que vamos a presentar en la fase administrativa para demostrar que a su vez en el ámbito sustantivo logramos demostrar que en relación con el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa se está aplicando mal por la autoridad. Claro. Pero ahí es donde entra, sobre todo ya en el punto del objeto y la base, cuál es la arquitectura de nuestro sistema tributario, qué es lo que busca, porque hay un punto también dentro de todo este tema donde se dice, bueno, si se logra demostrar que no hubo omisión en el pago del impuesto, se puede acceder a este medio de defensa, a este juicio, sí, pero el problema es cómo lo va a entender la autoridad. Y les repito, el problema, en mi opinión, es ese fallo de la Corte de lo que llaman la unidad de procedimiento, es decir, en mi opinión sería unidad de procedimiento y proceso. ¿Por qué? Porque todo es llegar a lo que son los alegatos que podemos elaborar al final del camino, donde podemos simplemente argumentar lo legalmente probado, porque así nos dice la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y el problema es, ¿lo podemos entender o no? Porque, por ejemplo, yo sí quería resaltar algo aquí, en este sentido, del fallo de un tribunal, del 11º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, donde aquí el doctor Burgos en un momento dado dice, la autoridad va a tener que fundar y motivar muy bien sus actos en cuanto a la cuestión sustantiva, pero y se hacía referencia sobre las deducciones, cómo se habían efectuado y todo. Y por ejemplo, este tribunal acepta que con que la autoridad diga que en un momento dado, nada más, no dice, del análisis de toda la documentación que exhibió, en este caso, por lo que no procede dicha deducción con fundamento en los artículos tales, punto. Y dice uno, bueno, ¿y cuál fue la razón? Porque el contador dice, yo sí tengo todo mi soporte documental, tengo todos lo que es papeles de trabajo, declaraciones, registros contables, demás. El comprobante, forma de pago, todo. Pero, mi inventario, y todo lo dice registrado. en su artículo el doctor también, dice una cosa es, en todo caso, exhibir, presentar, y otra cosa es valorar. Y aquí no están valorando. Y entonces, ¿a quién le dejan la carga de la prueba en ese juicio sustantivo? A uno, para explicar lo que es una obligación de la autoridad. Entonces es muy importante ese contexto, insisto, de conocer todas las la actividad real de los contribuyentes, claro, que es lo que padecemos tanto los abogados como los contadores para explicarlo en